Sí, hola, buenos días. Esta es la cuarta clase de Historia 2 del Instituto Mano Amiga Monterrey, Historia 2, referido a tercero de secundaria, que es todavía el plan anterior, que este ciclo termina. Y es para dar información sobre lo que van a contestar de una de las últimas preguntas de lo que deberían de contestar esta semana, que es el caso del neoliberalismo. El neoliberalismo, que se habla mucho de él, generalmente en forma negativa. Hay buenas razones para que sea así, pero como en toda la vida, como en todas las cosas, hay que decir todo, hay que decir tanto lo bueno como lo malo para poder formar un juicio que sea equilibrado y real. Bueno, empezamos con qué es el neoliberalismo y por qué se impuso en México. Primero, aquí está la definición, que es una doctrina político-económica que se centra en los principios de la libertad y está basado, el capitalismo pues lo tiene como bandera en el aspecto de que da libertad de inversión, de trabajo, de libre empresa, todo ese tipo de cuestiones en las cuales se basa el capitalismo. Entonces, es una doctrina económica que está estrechamente relacionada con el sistema económico que es el capitalista. De hecho, el objetivo de esta política es justamente que el capitalismo se desarrolle al máximo nivel posible porque plantea que el capitalismo desarrollándose al máximo nivel crea mucha riqueza y que esa riqueza pues puede ser repartida entre la gente, o sea que es la famosa que en América Latina se llamó la teoría del derrame, que fracasó, pero esa era la teoría. Es más o menos lo siguiente, haga cuenta usted que tiene una mesa, pone usted un vaso de agua, agarra una jarra de agua y lo empieza a llenar. Y lo sigue llenando y llenando hasta que se empieza a desbordar. La imagen que se planteaba así es que así es la riqueza en el capitalismo. Una vez que se llena el vaso, se empieza a derramar el agua y empieza a repartirse entre todos los demás. Bueno, eso es teóricamente. Esta es la definición, insisto, de lo que es el neoliberalismo. Ahora, ¿qué características tiene? La primera característica que tiene el capitalismo es que busca que el Estado no intervenga en la economía. En la realidad de los hechos, todo el mundo sabe que es imposible que el Estado no intervenga en la economía, pero el capitalismo dice, bueno, pues por lo menos que sea la mínima intervención posible. Eso se dice, o el tipo de economía que el neoliberalismo busca, es una economía que se suele sintetizar en lo que digamos es el resumen o la frase que resume lo que es el capitalismo. En francés se dice, porque se acuñó en francés, laissez faire, laissez passer. Es decir, dejar hacer, dejar pasar. Se supone, y por eso está la imagen ahí, que el dejar que el Estado deje que la economía fluya naturalmente, pues termina creando más riqueza porque le quita a uno las trabas al desarrollo económico y llaman ellos, por eso está la imagen, insisto, que existe una mano invisible del mercado que arregla cualquier cosa. O sea, esto funciona más o menos así. Dice, por ejemplo, a mí se me ocurre poner una fábrica de pantalones. Si yo tengo una idea correcta, si mi empresa es eficiente y valiosa, pues va a florecer, si no va a quebrar. Y entonces, esta mano invisible del mercado es la que determina qué se produce, cuánto se produce, en qué cantidad se produce, la que mantiene los equilibrios. Esto es muy importante porque en el gran rival del capitalismo, que fue el comunismo durante el siglo XX, al carecer de mercado, al crearse un comunismo como el comunismo soviético sin mercado, uno de los mayores problemas que tenía la Unión Soviética y por lo cual terminó hundiéndose, porque la economía soviética tronó, porque pues no pudo competir con el capitalismo mundial, es que ellos no tenían forma, en ausencia de mercado, de saber qué o de asignar, como se llama en términos económicos, asignarle recursos económicos a lo que sí era valioso. Es decir, qué producir y qué sí producir y qué no. No había manera porque no había mercado. Yo sé que esto es un poco complicado para la mentalidad de un chico de tercero, pero ten paciencia y procura entender. Vale. Otra de las características, te decía, regreso a la anterior, una de las características centrales es que el Estado no debe intervenir en la economía o debe intervenir lo menos posible. Segunda característica, libertad de comercio. O sea, que el comercio fluya, que las mercancías, que los capitales, que los bienes fluyan a través del mundo,
sin ningún límite prácticamente, pues para llevar justamente el progreso, el desarrollo y el capital a todos lados. Estoy hablando de las características, no estoy diciendo que esto sea bueno o que necesariamente se cumpla así. Otro aspecto muy importante es que el neoliberalismo busca que el Estado eh, mantenga finanzas públicas sanas, o sea, que el Estado no sobregire su gasto, no gaste de más, sino que gaste solamente lo que ingrese para evitar desequilibrios en la economía. Porque dice, bueno, si el Estado empieza a gastar mucho, entonces empieza a demandar productos y empieza a crear una burbuja inflacionaria. Y muchas veces, eso pasó aquí en México clarísimamente en los 70s y principios de los 80s, el exceso de gasto del Estado terminó creando una situación económica de mucha inflación, que fue uno de los efectos o fue uno de los peores efectos que tuvo la política gubernamental en ese entonces y que llevó a la pobreza a mucha gente. ¿Por qué? Pues porque en una situación de inflación quienes más sufren son los pobres. Los ricos, y yo, por ejemplo, soy rico y tengo empresas y terrenos y casas, pues la inflación, pues esas cosas van subiendo de precio con la inflación. Sí tengo mermas económicas, decir que no le afecta a uno, pues no es verdad, pero no es tanto. Mientras que el pobre, el trabajador, por ejemplo, si pongo el contraejemplo, si al contrario, no soy un empresario, soy un trabajador, yo dependo de mi salario, lo que gano. Y si ese salario está viéndose mermado por el aumento del precio de los productos, pues yo me estoy empobreciendo claramente. Entonces, por eso una de los argumentos de los neoliberalistas, de los neoliberales, es que el Estado debe mantener finanzas públicas sanas, o sea, no debe de incurrir en deudas, al menos no en exceso. Otro aspecto importante del neoliberalismo es que debe haber libertad de contratación, pero eso también implica que tiene que haber libertad de despido. O sea, que el mercado laboral, digámoslo así, se llama mercado laboral, la gente que trabaja, sea muy plástico, muy libre. Que si es necesario correr a todos los de una empresa, pues se corran y se contraten otros o la empresa quiebra y demás. Se supone que eso pues debe ser para que el mismo mercado esté regulando la actividad económica. Claro que ahí el costo social, y esta es una de las mayores críticas que se le hace al neoliberalismo, pues es lo que vemos en esta caricatura. Esto implica justamente que los trabajadores estén, si se siguen totalmente las prácticas neoliberales, pues totalmente desamparados. Por eso, este aspecto del neoliberalismo casi nadie lo sigue a rajatabla, porque evidentemente los obreros, los trabajadores a lo largo del tiempo han luchado por conseguir una serie de derechos, por ejemplo, que pues, si te van a despedir, te despidan, pero que tengan una indemnización, ese tipo de cuestiones, para justamente pues evitar que se les corre así nada más porque sí o porque que se haga un esfuerzo pues por mantenerlos, que resulte caro económicamente despedirlos. Entonces, en muchos lugares se han desarrollado leyes obtenidas gracias a la labor de presión de los sindicatos para proteger a los trabajadores de eso. Pero en el ideal neoliberal, esto es lo que debe ser, o sea, que te puedan correr o te puedan contratar libremente. Otra de las críticas que se le hacen lo anterior fue una característica, no una crítica, pero pues también funciona como crítica. Las críticas que se le hace al neoliberalismo fue que crea desigualdad. Esto es clarísimo, porque los seres humanos somos desiguales. No solamente cada uno de nosotros es diferente en inteligencia, es diferente pues, en aspecto físico, es diferente en muchas cosas, pero también somos diferentes en dónde y de quién somos hijos. No es lo mismo, por ejemplo, que nazca un individuo normal, con una inteligencia normal, pero de una familia que tenga amplias posibilidades económicas, porque ese chico pues va a tener, primero no va a tener carencias de desarrollo, entonces no va a hacer que no alcance su máximo desarrollo porque, por ejemplo, no tenga los alimentos y nutrientes que debe tener cuando niño. Segundo, pues va a tener unas oportunidades educativas mucho mayores. Tercero, cuando entra al mercado laboral, pues los contactos y el poderío económico de su familia o el nivel económico de su familia, pues lo pueden ayudar a tener una mejor serie de contactos para conseguir un mejor trabajo. O puede ser el mismo que herede directamente un negocio familiar. Entonces, no solamente son que cada uno de nosotros
física, genética, intelectualmente somos diferentes, sino que también otros aspectos, estos que tienen que ver con cuestiones de orden social, cultural, pues también nos hacen diferentes. Entonces, evidentemente, el neoliberalismo, en el sentido de que deja que operen libremente estos factores, que o sea, no favorece a la gente que tenga menos ventajas económicas o menos ventajas en general, pues es una fábrica de desigualdad, eso es muy real. Luego voy a decir otras cuestiones también, no crean que todo esto nada más son críticas, porque es cierto este aspecto, crea mucha desigualdad, pero también es cierto que esa desigualdad refleja en muchas ocasiones el talento de las personas, porque también está el otro. O sea, hay gente que es sumamente talentosa que con la libertad que da una economía no liberal puede salir de la nada y convertirse en un potentado. Pero, como siempre hay que decir todas las cosas, cada vez menos. Si algo ha quedado claro en los últimos años en el mundo, no en México, especialmente en México, pero en general en el mundo, es que esta idea de que uno puede salir de la nada y convertirse en un potentado cada vez es menos. Me parece que es una historiadora italiana, una autora italiana, que se puso a hacer un estudio de las grandes fortunas en el mundo y encontró que en la actualidad algo así como el 70-80% o más, pues son heredadas. Es decir, que este sistema económico en nuestra época está creando, como en el pasado existió también, en nuestra época está sucediendo, que está creando una suerte de nueva nobleza. Es decir, un extracto de la sociedad que tiene una riqueza enorme, que esa riqueza es heredada y que los matrimonios y las relaciones entre este mismo grupo hacen que la riqueza no salga de ahí. Por eso hay muchos que, estoy metiendo en otras cuestiones, que han teorizado sobre, por ejemplo, imponer amplísimos impuestos a las herencias. Esto no es nada nuevo, esto surgió desde los 50, me parece que se empezó a aplicar esta serie de políticas, especialmente en el Reino Unido, y fue un fracaso. ¿Por qué? Pues porque la gente buscaba darle la vuelta y entre otras cosas provocó en el Reino Unido que la gente sacase su dinero del país. ¿Por qué? Porque si lo dejaba en el país y luego se moría, pues sus hijos no lo iban a heredar. Entonces provocó una fuga terrible de capitales. Por eso los ingleses luego tuvieron que cambiar esas leyes que eran durísimas contra las herencias. Pero estoy yéndome demasiado lejos. Ahorita lo que es importante que destaques y que entiendas es que crea mucha desigualdad. Otro aspecto a criticar del neoliberalismo es la depredación del medio ambiente. O sea, si se deja libremente a la gente que haga lo que quiera, pues la gente va a buscar la forma de ganar la riqueza al menor costo y al plazo más corto, y pues eso es lo que nos ha llevado a la situación de depredación y de ya últimas oportunidades que tenemos para evitar un colapso mundial con el colapso de la naturaleza. Entonces, el neoliberalismo es muy depredador. Estamos hablando, y eso debe quedar bien claro, de el neoliberalismo puro. Hay gente que argumenta y hay sólidos argumentos para decir que, bueno, es cierto que debe de aplicarse políticas neoliberales, pero hay que atemperarlas con leyes que limiten estos aspectos negativos. Pero es importante saber cuáles son los aspectos negativos, en todo caso, para saber qué es lo que tenemos que limitar mediante la ley. Una de las cuestiones más criticables también es que desampara a los más necesitados. En el neoliberalismo, si lo queremos traducir a frases del español mexicano, pues sería algo así como que cada quien se rasque con sus propias uñas. Es decir, que cada uno está a la libre de Dios. Por eso, pues el que es más pobre tiende a acentuar su pobreza. Los que son más pobres tienden a acentuar su pobreza, su pobreza dentro del neoliberalismo. Esa es una realidad también. Entonces, es una crítica válida y otra vez, que dice la gente, bueno, pues debe ser corregido. Ahora, si está tan feo, decir, bueno, ¿por qué en México se aplicó una política neoliberal? Pues porque hay que decir lo otro. Puede ser que sea así, pero sin lugar a dudas es una de las teorías, a ver, perdón, discúlpenme, a ver, es que me di cuenta que cometí un error, ahorita
Continuamos. Aquí está. Ok, aquí está. Perdón, es que escribí el nombre con minúscula. Ya quedó. Decía, bueno, si está pues, tan feo esto, pues ¿por qué se les deja a los neoliberales que apliquen sus políticas? ¿Por qué se implantó en México? Pues por la otra cosa que hay que decir también, es una de las doctrinas más eficientes para producir riqueza. O sea, de que el neoliberalismo funciona para producir riqueza, sí, eso es una realidad. Lo malo es que esa riqueza tiende a concentrarse en pocas manos, que es la crítica fundamental que se le hace. Bueno, ¿por qué se implantó el neoliberalismo en México? Pues porque hay que entender de dónde veníamos. Esta imagen que te puse aquí yo es justamente la toma de posición de Miguel de la Madrid Hurtado. De la Madrid es el tipo que ves que trae la banda presidencial, porque en ese momento empezaba a ser presidente, y el otro hombre que lo está saludando es López Portillo. López Portillo, como te dije en una de las clases anteriores, fue el que provocó la peor crisis económica y social en la historia de México. Este hombre que nos endeudó hasta más no poder, que provocó la quiebra del Estado mexicano y que luego vino la debacle económica, por ejemplo, que pulverizó nuestra moneda, que hizo que el peso no valiera prácticamente nada en los años subsecuentes, cosa que le tocó a De la Madrid, pero no fue porque De la Madrid lo provocara, fue cómo dejó la situación López Portillo. Entonces, Miguel de la Madrid fue un hombre que de alguna manera pues, no tuvo de otra, o sea, era muy complicado aplicar otro tipo de políticas que no fueran neoliberales, porque había que corregir el tremendo desequilibrio entre lo que el Estado gastaba y lo que el Estado ingresaba. Entonces, para eso pues, tuvo que aplicar políticas neoliberales, como el de intentar equilibrar el presupuesto, pues algo que llevó mucho tiempo, no se pudo lograr de un año para otro, o sea, había un déficit enorme. Llegamos ese entonces a tener algo así como déficit de creo que el 20% del PIB. O sea, estoy hablando, yo sé que en términos que la mayoría de ustedes no me entienden, pero lo voy a explicar más o menos. El PIB es el tamaño de la economía. Por un caso, si en México solamente se produjesen bienes, o sea, cosas, pues, que valiesen 100 pesos, pues el tamaño del PIB de México sería de 100 pesos. Obviamente no es así, son cifras de billones, el tamaño, pero es un ejemplo para que me entiendas. Entonces, el PIB es el tamaño de la economía. Que haya un déficit del 20% del PIB implicaría, en el caso que te estoy diciendo yo, que el Estado gastó, por ejemplo, en lugar eh, no sé, de 80 pesos o de 100 pesos, gastó 120, un déficit del 20% en eso. Que haya un déficit de 20 puntos del PIB, es difícil encontrar en la historia ejemplos similares, incluyendo países que han estado en guerra. O sea, probablemente ni siquiera la Alemania nazi o el Japón imperial o la Italia fascista o los Estados Unidos definitivamente no, o Rusia o algunos países hayan gastado tanto como para que hayan gastado el 20% del PIB en un déficit. O sea, es una cantidad inmensa. Bueno, México tuvo eso. Para que te des una idea del tamaño del gasto, el dispendio que tuvo. Estas cifras que te estoy dando, sin que yo sea economista, sí las tengo bien grabadas, porque las dijo ni más ni menos que Jesús Silva Herzog, el que fue el secretario de Economía justamente cuando llegó Miguel de la Madrid. Dijo, pues a mí me tocó ir a renegociar en aquella escena que te mencioné en la clase anterior, yendo a decirle a los banqueros a los cuales le debíamos dinero, ¿sabes qué? No solamente no tengo dinero para pagarte, sino que necesito que me prestes para pagarte los intereses que te debo y encima para seguir financiando. Y sí se los prestaron, porque una razón, si no lo hubieran hecho, pues ellos mismos hubieran renunciado a cobrar esas deudas. Entonces, una de las cuestiones que hay que decir es que México pagó y todavía sigue teniendo, como todos los países, una deuda que ya afortunadamente no es deuda tan grande. Bueno, decíamos, Miguel de la Madrid, pues él por inclinación, porque era economista, probablemente pensaba aplicar políticas similares, pero que tuvo que hacerlo de una manera extrema por la situación en la cual encontró la economía. Parte, como ya dije en la clase anterior, de
el gobierno de Miguel de la Madrid es que se tuvo que apretar el cinturón, como se dice coloquialmente. Es decir, el Estado tuvo que reducir lo que gastaba, gastar menos, cada vez menos, pues para intentar equilibrar las finanzas. Porque uno de los aspectos más importantes para frenar la inflación que teníamos era justamente que el Estado no gastase tanto. Si el Estado gasta mucho, uno de los efectos que produce es inflación, justamente. Bueno, seguimos. Otro aspecto importantísimo del gobierno de Miguel de la Madrid, yo diría uno de los centrales, a veces esto no se menciona tanto, pero son los aspectos más importantes, es que en 1985, es decir, a mediados del sexenio, el sexenio fue 82-88, llegó en diciembre del 82 y salió en diciembre del 88, en diciembre del 85, o sea, a mediados del sexenio, cuando habíamos tenido unos meses atrás el terremoto, terrible terremoto de la Ciudad de México, una de las acciones que toma el gobierno de la Madrid es afiliarse al GATT. El GATT es o era la Organización del Comercio Mundial antecesora a la OMC. Lo que te aparece en la pantalla es la OMC, es la actual, significa, o las letras son Organización Mundial del Comercio. El GATT era en inglés, dice, si no mal recuerdo, las siglas son General Agreement of Trade and Taxes, es decir, Acuerdo General de Tarifas e Impuestos. Ese era el GATT. Bueno, era el antecesor de la OMC. ¿Por qué es tan importante este punto? ¿Por qué te digo que es central? Porque hasta ese entonces México era una de las economías más cerradas del mundo. O sea, aquí para que viniese alguien a vender sus productos de fuera de México era prácticamente imposible. Primero porque importar todo estaba casi prohibido. O sea, importar un montonal de cosas estaba prohibido. Y segundo, porque si alguien quería comprar algo importado, tenía que pagar unos impuestos altísimos. Por ejemplo, si tú te querías traer un Mercedes, que creo que ni se podía, pero en la eventualidad que se pudiera, no solamente era lo caro que era el carro, por ejemplo, no sé, en términos actuales, cerca de 1 millón de pesos o más, 2 millones de pesos, sino que aparte pagabas impuestos que a veces hasta más de lo que costaba el carro. O sea, por ejemplo, si costaba 1 millón de pesos, terminaban pagando 1.100.000 pesos de impuestos. O sea que el carro totalmente salía en 2.100.000. Entonces, el objetivo era encarecer las cosas para evitar la importación. Recuerda la idea de la política de sustitución de importaciones. La idea es que todas esas cosas se produjeran aquí. Entonces, entrar al GATT significó cambiar totalmente la política. ¿Por qué se cambió? Pues porque, como ya explicamos, uno de los aspectos centrales de la crisis es que México, la economía mexicana prácticamente no producía dólares. O sea, no teníamos dólares para intercambiar para el comercio, porque no vendíamos nada al extranjero. ¿Por qué no vendíamos nada al extranjero? Porque la industria mexicana estaba concentrada en producir solamente para el mercado local. Y como no tenía competencia con el extranjero, uno de los efectos, de los peores efectos que produjo la política anterior, la sustitución de importaciones, es que los productos mexicanos eran caros y malos. ¿Por qué eran caros y malos? Otra vez, porque no tenían competencia. Te lo planteo más o menos así. ¿Cuál es el nivel histórico del fútbol mexicano? Malo. Somos malos para el fútbol. La verdad es que somos bastante malos. Una de las razones por las cuales somos tan malos es que históricamente México nunca, o sea, no tuvo competencia con países que sí jugaran bien el fútbol. ¿Contra quién nos eliminábamos nosotros? Dicho sea con todo respeto, porque pues nosotros somos malos y ellos son igual de malos y en algunos casos peores. El Salvador, Honduras, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Cuba, esos lugares. Entonces, pues como que no tenías mucha competencia contra quién volverte bueno. Tú sabes que tú te vuelves bueno en la medida que te toque jugar con los buenos. Entonces, es un ejemplo de fútbol. Bueno, lo mismo en la industria. Si tú quieres tener una industria eficiente, pues tiene que competir contra los mejores del mundo para ser eficiente. Si no compite con nadie, entonces vuelve una industria ineficiente y cara. Los productos mexicanos eran caros y malos. Entonces, aplicar esta política fue en su momento una catástrofe para la industria mexicana. Te planteo lo siguiente, por ejemplo, en diciembre del 85, cuando se hizo este acuerdo, creo que había 7 fábricas mexicanas de televisores. Se hacían muchas televisiones aquí en México en las fábricas, prácticamente todas las que había en el país. En 1990, 5 años después, ninguna de esas fábricas sigue existiendo.
Claro que seguía habiendo televisores en México, pero eran importados o de las nuevas fábricas que se empezaron a establecer aquí, que eran armadores de la Sony, la Samsung, todo ese tipo de cuestiones. El conjunto de marcas que había en ese entonces, pues ni las conoces tú probablemente hoy, porque pues, ya hace mucho que dejaron de existir. Admiral, Philco, y un montón más de fábricas que había aquí en México que pues eran bastante malitas, las televisiones eran muy malas. Entonces cuando llegó y les tocó competir contra los buenos, pues tronaron. Entonces, sí es cierto que mucha gente criticó esto, el haber entrado al GATT, porque dijo, bueno, durante 5 o 6 años provocó un tronadero de empresas. Pero el asunto era el siguiente, el objetivo era obligar a la industria mexicana a competir con el exterior para que se volviera buena. Y en ese sentido, estas políticas tuvieron mucho éxito. ¿Por qué? Pues porque hoy día somos un país exportador. Un país que ni siquiera la economía que tenemos hoy ni siquiera se hubiera sido imaginable en 1985. En 1985, te digo, estábamos todos cerrados, éramos malísimos, producíamos productos muy malos y caros. Y hoy día, nada más te planteo lo siguiente, las exportaciones de México el año pasado fueron por un total de, si no mal recuerdo, 420,000 o 440,000 millones de dólares. Es una bestialidad de dinero. Nosotros exportamos más, México exporta más que todo el resto de los países latinoamericanos juntos. Exportamos algo así como 10 o 12 veces más de lo que exporta Argentina, para que te des una idea. Es, si no mal recuerdo, más del doble de lo que exporta Brasil. Entonces somos una de los países, de los mayores países exportadores del mundo. Estamos entre los, algo así como los 10, 12 primeros del mundo. Y eso fue sobre todo a consecuencia de esto. Ciertamente, esos primeros 5 años fue un quebradero de empresas y mucha gente estaba molestísimo, pero a la larga, en este aspecto se demostró que sí había una razón. Por eso hoy día nosotros, a pesar, por ejemplo, de la brutal crisis que estamos teniendo ahorita y que ha habido una devaluación, y que fue una devaluación seria, porque que cayese de menos de 19 hasta 24 y pico como anda ahorita, pues es una devaluación muy seria. Pero no estamos hablando de evaluaciones como fueron en los 70s, que era más del, o sea, más del doble lo que aumentaban. O en el caso de la 82, que fue terrible, que digo que la tomamos en 22.50 y terminó 6 años después en casi 3,000 pesos. O sea, estas devaluaciones ya no son posibles. ¿Por qué? Porque ahora en México no hay carencia de dólares, afortunadamente. O sea, nuestra economía produce bastantes dólares producto de la exportación. Pues este es uno de los aspectos centrales de la política económica de la época que no debe dejar de ser que no debe de olvidarse, perdón. ¿Qué es lo que te acabo de decir? O sea, a consecuencia de la entrada de México al gas se produjo una reconversión de la economía mexicana, de ser una economía cerrada a ser una economía abierta, de no producir prácticamente más que para el consumo interno, a producir para el exterior, para vender. Entonces, eso es lo que se ve la lámina esa. Bueno, entonces el resultado del famoso neoliberalismo aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, pero se creó la economía exportadora que hoy día es la más dinámica y eficiente rama de la economía en México. Entonces todo hay que decirlo. ¿Fue bueno, fue malo? Ese tipo de juicios es muy complicado hacerlos, primero porque en parte falta perspectiva histórica. Perspectiva histórica es cuando tú puedes ver las cosas a la distancia. Hoy día podemos decir esto, pues que hace más de 30 años que, por ejemplo, la apertura comercial mexicana fue de hace 35 años. Pues realmente 35 años no es tanto tiempo para ver el cambio tan dramático que ha habido en nuestra economía, de ser lo que éramos a somos lo que somos hoy. Por eso te digo que cuando critiquemos el neoliberalismo no debemos olvidar ese otro aspecto. El neoliberalismo es, de todas las doctrinas económicas, una de las que más contribuyen a crear riqueza. Claro, yo soy el primero a decirte, por supuesto que tiene muchísimas cosas malas y que hay que buscar atemperar esas cosas malas, pues mediante políticas, leyes que las hagan un poquito menos malas o un muchito menos malas. Darle derechos a los trabajadores. Hoy en México tenemos un terrible sistema de pensiones. Eso es algo que tu generación, bueno, ni siquiera tu generación, la generación que ahorita tiene 30, 40 años, va a tener que hacer la gran lucha en contra de este absurdo sistema de pensiones que se implementó en México en la década de los 90
que condena a los trabajadores a la miseria. Si tú ves que ahorita no hay tantas protestas por eso, es porque casi nadie está, los viejitos, así como yo, que dentro de unos años me voy a jubilar, pues todavía agarramos la ley anterior, la del 73. O sea, yo tengo esa ventaja. Los que se retirarían ahorita con la 97 estarían condenados a la miseria. Cosas que habremos de ver más adelante. Y eso es cierto que es producto de una concepción neoliberal que es, en resumen, te digo, el neoliberalismo en ese sentido es cada quien se rasque con sus propias uñas. Eso está mal y eso hay que cambiarlo. Pero de que crea riqueza, sin duda que lo crea. Entonces yo pensaría, que lo que debemos buscar es atemperar ese lado malo con leyes, pero no aventar las otras cosas buenas, porque la economía anterior, la economía que no aplicaba el neoliberalismo, ya vimos cómo tronó y qué sucedió a principios de los 80s, que realmente esa economía era insostenible. Bueno, aquí termina esta clase del día de hoy. Muchas gracias por haberme atendido. Y nos vemos la siguiente ocasión. Insisto, gracias por atenderlo. Si lo viste el video, por favor en los comentarios pon ahí un presente, alguna cosa así, para que yo pueda saber que lo has visto. Con esto, con las clases que se vieron hoy, no debes de tener ningún problema para contestar las actividades que debes de subir justamente en esta semana. Y bueno, se da por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Bye.